nuestra segunda mesa que por deseo expreso de los ponentes, diría, en consecuencia ese deseo conversantes, vamos a hacer de un modo más de conversación, más que de ponencias separadas y luego conversación. Todo ello va a estar integrado en una conversación y por eso voy a presentarlos a ambos ya desde el principio. A mi izquierda tenemos a Hughes, su nombre real es Francisco Paco Santas, que él querría que le presentara como periodista y ya está, pero acabo de ver que incluso en una entrevista que te hicieron afirmabas que lo de ser periodista era de ese tipo de profesiones que convenía no contar cuando te preguntaban. O sea que incluso eso también veo que podría resultar problemático. Él estudió economía, fue funcionario de la administración local durante algún tiempo. Empezó a escribir, dice, por diversión y soledad. Fichó inicialmente por la Gaceta, luego estuvo bastante tiempo en ABC y volvió a la Gaceta, que es donde actualmente escribe, donde actualmente le disfrutamos. Entre sus libros, pues podemos contar, dicho esto, por la editorial Monóculo, sale del año 2022. Y a mi derecha tengo a Víctor Lenore. Víctor es un periodista cultural que ha realmente investigado todo nuestro panorama cultural pues, con una perspectiva de lo más interesante. Actualmente escribe en Voz Populi, pero ha pasado por infinidad de medios. Tiene libros también muy interesantes sobre el mundo hipster, sobre el mundo indie, sobre la movida también. Eh, y lo hace siempre con una mirada muy interesante. Ambas miradas, por cierto, nos interesan tanto en que por supuesto no solamente les hemos invitado aquí, sino que también son profesores nuestros, ¿no? Habituales. En el caso de Hughes, pues de columnismo, como no. En el caso de Víctor, pues justo para esto, para explicarnos el mundo cultural actual, la cultura de la cancelación, la industria cultural, las claves que hoy en día maneja. O sea que, bueno, como ven, ya por esta presentación y seguramente ya desconocerían, si la mesa primera ha sido claramente, como decíamos, un marco histórico en el cual movernos y en el cual desdibujar malentendidos, ahora vamos a llevar la cosa a ese presente que es también ineluctablemente la hispanidad. Víctor, ¿te parece bien comenzar tú? Habla de hispanidad y presente, yo creo que hay que hablar de que la hispanidad no, cuando oímos esta palabra enseguida nos viene Hernán Cortés de las tres carabelas o la controversia de Valladolid, pero la hispanidad es una cosa que está muy viva en el presente, en nuestro presente cotidiano. Y voy a contar una anécdota que creo que explica bien cómo puedes encontrar aliados de la hispanidad y del idioma español los más insospechos. Hace un par de años, Ramiro Villapadía, que era director de la Oficina del Español, dio una entrevista en un programa matinal de Telemadrid y se le ocurrió decir que Bad Bunny y Shakira hacían más por el español que el Instituto Cervantes, ¿no? Entonces se montó un escándalo entre los tertulianos que dijeron que este hombre que está diciendo, y él lo argumentaba muy bien, ¿no? Decía y es gracioso porque lo tuvo que argumentar con un ejemplo anglosajón. Dice, todo el mundo lo entiende cuando lo explicas en Inglaterra. Dice, ¿quién ha hecho más por el inglés? ¿El instituto que tengan allí para defender su lengua o los Rolling Stones y los Beatles? ¿No? O sea, mucha gente ha decidido aprender inglés porque se ha enganchado a las canciones de los Beatles o de los Rolling Stones, se ha interesado por esa cultura y ha entrado ahí de manera, se apuntan a un instituto de inglés, empiezan a leer revistas en inglés y no entendemos que eso cuando ocurre con estrellas pop en español como Shakira o Bad Bunny, ¿no? Y decía Villapadierna, mucha gente se ha apuntado a un curso de español o conoce el español por un bolero como Bésame Mucho, que tuvo un éxito internacional y que ha acercado a muchísima gente a nuestra cultura. Por ejemplo, ahora en febrero creo que se celebra la final de la Super Bowl, que es el acontecimiento deportivo más importante de Estados Unidos, y cada año escogen a un artista para hacer un espectáculo en el medio tiempo. Y este año han escogido a Bad Bunny porque es una de las pocas personas, igual con Taylor Swift, el único que puede asegurarles que van a batir su récord de personas viendo el espectáculo, que está en 133 millones de personas. Y entonces, Bad Bunny ha sido 3 años, creo, el artista más escuchado en Spotify
Y además es una especie, él ha tomado la defensa del español como algo como muy personal, ¿no? Bueno, para empezar, yo fui veinteañero en los 90, en esa época más o menos, cuando un artista hispano quería triunfar en Estados Unidos, tenía que grabar sus canciones en inglés. Incluso el propio Julio Iglesias tiene un disco. Se tuvo que instalar en Bel Air, en un barrio alto de California, grabar un disco en inglés para conquistar ese mercado. Después de él ha habido una serie de artistas, Juan Gabriel, el mexicano Juan Gabriel, el mexicano Luis Miguel, que han dicho, no, no, nuestro idioma no tiene, o sea, nosotros no tenemos por qué grabar en un idioma que no es el nuestro para que a la gente le interese. Y si a ti te interesa mi música, aprendes español y la disfrutas como nosotros aprendemos inglés para escuchar a los Beatles. Y bueno, aparte de Bad Bunny, que hace un par de años, que fue su año donde más premios le dieron en Estados Unidos, defendía el español hasta tal punto que los reporteros de la televisión le preguntaban en inglés y él contestaba en español, porque le parecía que era la forma de defender. Y ahora le invitaron a un programa de máxima audiencia en la televisión americana que se llama Saturday Night Live y dijo, bueno, dentro de 4 meses estoy en el espectáculo de la Super Bowl y lo voy a hacer en castellano. Si queréis entender lo que digo, tenéis 4 meses para aprender español. Entonces, ha sido un escándalo. De hecho, parte de las bases de trumpistas de MAGA, Make America Great Again, se han enfadado por esto. Están proponiendo un candidato alternativo que es una campaña que no va a funcionar. Pero eso, no simplemente creo que el español es una cosa más viva de lo que parece, más viva en la vida cotidiana de nuestros jóvenes y que tú puedes encontrar aliados donde no esperabas encontrarlo. Y bueno, no sé, también decir que la música popular es una de las fuentes más potentes de fraternidad que hay en el espacio de la hispanosfera, ¿no? A finales de los 80, Luis Miguel, era una estrella en ascenso, tenía que grabar un disco para Navidad y el compositor que le hacía los temas, se llama Juan Carlos Calderón, tuvo un bloqueo de escritor y no le pudo mandar nada, ¿no? Y entonces, pues estaban desesperados porque tenían que mandar un disco a la compañía, no sabían qué hacer y dijeron, oye, ¿y si grabamos los boleros de siempre, boleros de Armando Manzanero, los boleros clásicos de los años 20 y tal? Bueno, no tenemos otra opción, vamos a grabar esto. Lo grabaron, un disco que se llama Mis Romances, y fue no solo el disco más exitoso de Luis Miguel, sino el más exitoso a la hora de vender entradas. La gente no solo quería oírlo en casa, sino verle cantar en directo. Y luego hizo muchas secuelas de ese disco, porque es lo que la gente quería oír, canciones que son la memoria sentimental de muchas generaciones a dos lados del Atlántico, ¿no? Y creo que esas cosas también son importantes para crear un espacio común, digamos, son la memoria sentimental común de la hispanidad, ¿no? Y creo que en el cine, en la música, en cosas de la música popular hay un factor muy potente para unir a los dos lados del Atlántico. ¿Me se oye? No, vale. Pues hablando justo antes con don Víctor Fenore, mejor periodista cultural de España, sobre la música, los boleros, yo diría que los boleros es una cosa que la probabilidad de que a partir de los 40 te gusten los boleros en español es elevadísima. O que en algún momento hagas lo que decía Lolita que hacía, que era encerrarse por la noche, no salir, ponerse hasta arriba de alguna bebida y ponerse boleros, ¿no? Entonces es una experiencia hispánica, ¿no? Pero yo le decía, hombre, yo quería escribir este verano sobre Pancho Céspedes. Y Pancho Céspedes revolucionó un año de nuestras vidas con La vida loca, que luego me contó Víctor que verdaderamente era loca, porque contaba que, bueno, ahora le dejaré que cuente la anécdota que lo entrevistó. Y yo me acordaba de lo de Pancho, quería reivindicar a Pancho porque yo ahora mismo divido el mundo en dos categorías, los que dicen Panchito y los que no lo dicen. No puedo, igual, en mi barrio había muchos Latin Kings, igual me coge y me pego una paliza y ya digo Panchito, ¿no? Como esto de un liberal, es un conservador, es un liberal al que han atracado, ¿no? Bueno, pues... Bueno, yo lo digo porque el término panchito a mí nunca me ha gustado, lo he rechazado y se está poniendo de moda con este rechazo
natural a los excesos de la inmigración. Y yo creo que es interesante tenerlo en cuenta porque creo que la hispanidad ahora mismo es una cosa amenazada por muchas... Lo vemos el 12 de octubre. A mí, yo creo que hay que hacer un concurso de cuál es el mensaje más irritante del Día de la Hispanidad. Yo tengo que decir que los de la izquierda ya los doy por amortizados, los de los catalanistas separatistas totalmente, ya no me molestan. A mí me molestó el de Meloni. La españolizaremos como Melonia, ¿no? Porque no es que hubiera nada hostil a lo español, no había nada hostil, pero hablaba de Columbus Day, entonces era una cuestión puramente italiana. Era, bueno, es que establecimos, un italiano fue allí, establecimos el vínculo Italia-Estados Unidos y poco menos que la relación occidental. Hombre, yo creo que la hispanidad, o sea, la gran epopeya, yo dije en español, ¿no? Y yo me di cuenta de eso que hablaba Iván antes y que explicaba Gustavo Bueno, que ahora también está siendo amenazado por la barbarie, ¿no? Que nos rodea, que hay algo filosófico en la cuestión del Imperio Español bueno, en el propio español. Y siempre que pienso en América, son como esas imágenes de la película Apocalipto, ¿no? Pienso que llegó también el español. Y es impresionante qué idioma se ha enfrentado a la necesidad de nombrar un continente, un mundo nuevo. O sea, tener que buscar palabras para cada especie, para cada animal, para cada realidad. Eso es una experiencia por la que ha pasado nuestro idioma y que tenemos nosotros incorporada o deberíamos incorporar. Y recuerdo, creo que a Eugenio Montes, unas palabras sobre el Perú, precisamente Iván, decía, América estaba en silencio. En América no se hablaba. Y la voz, la palabra, la puso el español. Lo que quiero decir es que la hispanidad me parece una cuestión puramente abierta, puramente filosófica, que excede en mucho a los dimes y diretes habituales, ¿no? Yo pensaba en esto viniendo hacia acá desde Valencia en el Cercanías. Había un batiburrillo multiétnico a unas horas de la mañana, pues demasiado. Y yo pensaba, todas estas cosas de la hispanidad que suenan a veces tan elitistas, tan complejas, tan difíciles de explicar, corren el riesgo de ser mal interpretadas ante la realidad de lo que está pasando, ¿no? De la dureza de la vida, de la inmigración, de lo difícil que se está poniendo todo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, llevando la hispanidad al presente, a mí eso me preocupa tremendamente, ¿no? Decía el otro día Roca Barea, lo peor de los bárbaros es que están aquí, están llegando y los tenemos aquí, son nuestros. Yo creo que hay que proteger la hispanidad, ¿no? Y que hemos tenido dos personas con grandísimos conocimientos históricos hablando, ¿qué es la hispanidad ahora, no? El año pasado que hablamos, yo quise llegar sin conocimientos para ello, pero a una especie de explicación, ¿no? ¿Qué tenemos? O sea, es evidente que hay instituciones allí que quedaron, que hay arte que quedó, está el idioma, por supuesto, pero hay algo en la hispanidad, en lo común, que no es nuestro, que está allí y que tiene que ver con esa diferencia tan grande entre las dos Américas. Es decir, los españoles se mezclaron. Había algo en ellos que no les hacía repugnante la idea de mezclarse. Y no se daba tanta importancia. Ahora en las barbaries estas de internet se dice, la culpa la tienen los boomers que se quieren casar con colombianas. Pues nos ha jodido, claro. Pues, a ver, eh, 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 había eso, y había una cosa, y es que los que llegaban con la cristiandad no habían sido revolucionados. Ninguna revolución había pasado por el español. Entonces había una realidad, un pensamiento, una forma que también lo habéis dicho, Esparza y Iván, eran jerárquicos, pero iguales. Y esas dos realidades es lo que España lleva allí, y eso está, claro, yo no domino, no controlo la historia tan rica de cada uno de estos países. Esa España se ha ido manifestando, la historia argentina, la historia mexicana, y quiere manifestarse, ¿no? Luego cuando tú te metes a curiosear un poco los debates de estos países, ves cómo lo español, de alguna forma, que es en cierto modo lo tradicional, aparece y pugna entre ellos, ¿no? Y
Bueno, era una conversación que me cayó a Víctor. Bueno, la anécdota esta que hablaba Hughes de Pancho Céspedes, a mí me gustan mucho los boleros. Una vez fui a entrevistarle, estuvimos hablando y el titular que acabo saliendo es Estado en orgías de 4 días. Y esto tiene que ver con que yo creo al final, yo he entrevistado a artistas muy diferentes, al final los que hacen las canciones más sentimentales luego son los más fiesteros. Y eso no es ninguna contradicción, luego acaban viendo que lo que les satisface o los vínculos que tal son los más románticos, ¿no? Que me parece que la gente que es así más promiscua y luego canta esas canciones es porque ve que hay un valor ahí, ¿no? En esto. Y una cosa es muy interesante lo que ha contado Hughes de ese sentimiento de superioridad, de llamar a los demás panchitos, ¿no? Después de la crisis del 2008 hubo un conato de, como aquí les llamamos sudacas muchas veces de manera despectiva antes de panchitos, que sudacas era un poco más digno. Después de la crisis de 2008 hubo una inmigración, digamos, relevante de españoles que iban a ganar más dinero allí. Y hubo un intento de llamarnos euracas, ¿no? Pero no duró mucho, no duró mucho. Quiero decir, es una cosa que se disolvió así, me parece que lo tienen. Realmente, si un español quiere cultivar un sentimiento de superioridad respecto, que es una cosa horrenda, respecto al resto de países de Hispanoamérica, lo que debería hacer es pues crear un proyecto que realmente diga, oye, yo he hecho una cosa tal, me siento orgulloso de eso, pero es que eso no ocurre. Es muy interesante para hablar de hispanidad hablar del mundo de la empresa. Cuando los chavales estos que muchas veces son pobres, como Bad Bunny, como Daddy Yankee, Maluma, consiguen hacer una música que mira de cara, que compite con los anglosajones en su propio terreno, porque toda la industria es anglosajona, habría que estar orgullosos de ello. Mucha gente los mira como, mira estos macarras que no saben vocalizar, qué letras tan simples, tal. Hay una frase que dice Daddy Yankee, que dice, antes de que estallara el reggaetón, todos los chicos de mi barrio querían ser narcotraficantes. Después de que estallara el reggaetón, todos los chicos de mi barrio querían ser cantantes. Eso ya es un cambio muy importante. Pero lo que me da mucha pena es que estos chicos han hecho su trabajo de plantar cara a la industria anglosajona, pero las empresas no han hecho su trabajo. Ahora, cada vez que Bad Bunny vende tiene millones de reproducciones, el dinero, parte relevante del dinero se la llevan YouTube, Spotify, Apple Music, cadenas de televisión internacionales estadounidenses, y no ha habido una estructura empresarial mediática española o hispana que haya podido sostener eso y que los beneficios de los chicos que cantan en nuestro idioma se queden en el espacio geopolítico que es la hispanidad. Y pues deberíamos, si queremos cultivar un sentimiento de orgullo, deberíamos prestar más atención a ese sentimiento. Por ejemplo, ahora se habla mucho en televisión española de no, que está colonizada por el sanchismo y es una matraca continua de publicidad progubernamental. Bueno, pues cuando gane la derecha, pues hay que cerrarla, hay que recortarle el presupuesto. Eso me parece una técnica suicida. O sea, lo que habría que hacer es intentar convertir Televisión Española en una plataforma de defensa del legado y de la modernidad de la hispanidad, y que fuera un espacio donde toda la creación cultural antigua y presente pues tuviera su sitio. Televisión Española no tiene ni siquiera sedes permanentes en Bogotá, en Ciudad de México, en Buenos Aires, y no solo tendría que tenerlas ahí, tendría que tener otra también en Miami, que es una ciudad hispana, o en Los Ángeles, que es la ciudad, por ejemplo, es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo. Es Ciudad de México y tal. Entonces, tenemos que pensar eso, en crear no solo un espacio espiritual, que también, pero también un espacio mediático y empresarial. Y es una labor realmente complicada. Y esto, por ejemplo, hubo un debate hace un par de años que es muy interesante sobre cómo en España, por ejemplo, hay muchas universidades católicas que enseñan a las futuras élites, a los que van a ser directivos de nuestras empresas, el pensamiento social cristiano, una base ética y moral, pues para conducirse en el mundo de los negocios. Entonces, si tú fuiste, por ejemplo, a ese tipo de universidades, a ICADE, a Deusto, al CEU, en los años 90, tú te aprendes todo el pensamiento social cristiano, y cuando llegas a ser directivo, ahora, por ejemplo, en 2025, te das cuenta de que no puedes aplicar absolutamente nada de lo que aprendiste, porque las empresas son casi todas anglosajonas, incluso las españolas, te imponen la Agenda 2030 como forma ética de mirar el mundo, de los negocios y de mirar el mundo en general. Entonces, todo ese conocimiento que han estado impartiendo los profesores se pierde totalmente. Habría que encontrar una manera de que lo que les enseñamos a nuestras futuras élites lo puedan aplicar cuando tienen poder. Es que lo que pasa con la hispanidad, por lo que decía Meloni, ¿no? Occidente, la relación entre Italia, pero es que
sin querer ser subversivo ni armesillesco, ¿no? De vamos ahora con... No, no va por ahí. Pero la hispanidad está como sumida o solapada con el occidente que manda, ¿no? Pero es otro occidente alternativo, ¿no? Que no sería el occidente alternativo de la izquierda, ese rampante, ¿no? Hay una dimensión, pues esa geopolítica muy importante de la cuestión que se ve mucho, ¿no? O sea, hay un espacio político, ahora que es les pasa mucho eso, el Gross Round, estos términos smitianos, los grandes espacios, ¿no? Hay algo ahí que es evidente, que está ahí, que tiene un faro religioso y moral, pero está ocupado, ¿no? Está ocupado por lo anglosajón. Mismamente, en la cuestión del español, hay un autor, Aristimuño, un señor venezolano, que es muy optimista sobre las posibilidades del español, ¿no? Por un lado, en primer lugar, porque la Internet hace red, y yo no sé si les pasa a ustedes que a poquito que te metes, parece que no, pero te salta un tuit de un argentino, un mexicano, la gente se pelea el 12 de octubre, y poco a poco quizás se va entretejiendo algo. No sé hasta qué punto eso, en cuántos siglos tardaría la cosa, ¿no?, en fructificar, pero luego hay otra cuestión y es la importancia de que el español se traslade a las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Y eso parece ser que la cosa va bien, pero es verdad que estamos dentro de una tecnología, digamos, no es hispana, ¿no? Yo quería una anécdota con lo de Víctor, no es por hacerle la rosca, pero ha hecho una operación cultural que yo no conozco que haya hecho nadie. Siendo un periodista de los 90, es decir, una persona que se ha desarrollado musicalmente, siendo periodista musical, en el pop anglosajón o rock anglosajón y en el pop español que escuchábamos todos, sin embargo, ha sido capaz de admitir el reggaetón y los ritmos latinos modernos, que es una frontera insalvable para uno. Yo, por ejemplo. Pero voy a contar una anécdota. Este verano cometí el error no sé si conoces, hay un DJ muy famoso, se llama DJ Pastis. El DJ Pastis es un DJ de los tiempos del bacalao, de la ruta, ¿no? Pero, claro, yo entré porque tiene una cara muy particular, porque el hombre está muy consumido por Entonces, claro, es un milagro que esté vivo, y no solo vivo, sino que sigue pinchando, y ahora a la vejez viruelas le han reconocido los modernos, y hasta se lo han llevado a Berlín y al Sonar, ¿no? Entonces le han hecho culturalmente apreciado. Entonces yo cometí el error por el aspecto de pinchar y por la nostalgia, y entonces todo el verano el algoritmo me estuvo metiendo entrevistas de DJ Pastis, y yo pues me las estuve escuchando. Entonces me dice mucha gracia ver la música de DJ Pastis, pues bueno, bueno. Entonces, un día pregunto, bueno, ¿y escuchas alguna música? Bueno, yo Mozart y tal. Y reggaetón, y dice, hombre, por Dios, eso no es música. O sea, el maquinero, los de la ruta del bacalao consideran que el reggaetón, eso es una basura, ¿verdad? Pero sin embargo, pues bueno, Víctor ha hecho esa operación de entenderlo, de asumirlo y de no asustarnos. Yo también, a mí me cuesta, pero yo creo que esa es la clave generacional, ¿no? El engarzar con este producto que nos llega allí tan discutible. Sí, a propósito de esto que decías de la lengua, ¿no? De los efectos que tiene en la lengua española la red, Internet, ¿no? Dos ejemplos adicionales que se me ocurren. Uno, en el léxico. Hemos incorporado, yo he empezado a aprender e incluso utilizar palabras que no eran habituales aquí en España, pero que sí que lo son al otro lado del Atlántico. Bancar, nunca se me hubiera ocurrido utilizarlos. Muy argentina. Y además te viene bien porque no es exactamente lo mismo que apoyar o que es... Tiene una entidad propia y bueno, si nos pusiéramos seguro que salían muchas más. Segunda cosa que me suscitaba, ya desde un punto de vista en vez de léxico, sociolingüístico. Lo he comentado con amigos catalanes, no necesariamente muy prohispanistas, pero se dan cuenta de que muchos, sobre todo en pueblos de Cataluña donde no se habla mucho castellano, sin embargo las nuevas generaciones sí hablan castellano, gracias a Internet, gracias a los videojuegos y videojuegos comunitarios en los cuales al final contactas con gente con la cual tienes que hablar y hablas en español, gracias obviamente a YouTube, donde con la presencia de María Teresa del inglés, la del español también es mucho más amplia. Es decir,
es un mundo abierto donde las estrechas fronteras de la inmersión lingüística, más que se hace incluso en los pueblos donde ya es el catalán ultramayoritario y por tanto ya está inmerso, pero se les reinmerge ahí y por lo tanto se quedan sin ninguna posibilidad de que sea en el fondo el proyecto político, obvio, ninguna posibilidad de contacto con el castellano, no, y la hispanidad como tal, y ahí obviamente es la hispanidad, no solamente el resto de España, es la hispanidad la que está entrando apabullantemente y consiguiendo esto. Y ahora te dejo la palabra, Víctor, un momento. Es que hay una cosa que quiero comentar de no recuerdo el nombre, es un señor que trabaja en la RAE y le hicimos una entrevista en Gaceta. Y el hombre desmentía, porque muchas veces hay las actitudes con el tema de la hispanidad. Hay por un lado una nostalgia muy grande, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en ABC, era una época en la que ABC no batallaba mucho políticamente, pero tenía un apartado sobre la cuestión de la leyenda negra. Son como batallas que se ganan y son muy necesarias, pero hay veces que creo que nos contentamos con eso, ¿no? Con salvar la honrilla, ¿no? Y dejar las cosas claras para nosotros, pero yo, bueno, vale, ya. Es la nostalgia que se permite, ¿no? La del siglo XX ya esa nostalgia ya es distinta, ¿no? Eh, pero hay otra cosa en la que tenemos un optimismo a veces excesivo y es en la cuestión de la salud del español. Yo pensaba que nuestra lengua es arrolladora, de que los chinos van a acabar hablando español y que no está tan claro. No está tan claro porque aquello que tenemos, en lo que confiamos, que es el poder demográfico, también es lo que obliga a tener un poquito de cuidado porque la demografía también en los países hispanoamericanos se está empezando a resentir. Con lo cual, no está tan claro. Y luego, la penetración en Estados Unidos también generacionalmente va disminuyendo, se va degradando el idioma, con lo cual no podemos confiar solamente en la demografía. Pero hay que pensar en lo institucional y en lo empresarial, ¿no? Lo que estabas tú destacando, ¿no? Sin esa herramienta, pues eso es muy ingenuo. Eso queda muy noventero, ¿no? Yo también lo viví, esa convicción noventera. O sea, yo en los 90 viajaba a Estados Unidos convencido de que, bueno, aprendo inglés porque de momento lo hablan. Ya caeréis. Pero ya Ya caeréis. en unos años, en unas décadas, en un par de décadas vengo aquí y todos hablaréis español. Y no digamos ya por Brasil, que empezó incluso a impartirlo de manera bilingüe en su escuela. O sea que evidentemente hubo un momento ahí de una cierta con los fastos en general de lo que significan los años 90, también económicos, pues hubo una especie de ilusión que efectivamente sí que hay que ubicar bien en su momento por cosas como las que has contado tú. Bueno, una de las palabras que han recuperado los reggaetoneros es que para salir dicen bellaqueo, ¿no? Me voy a bellaquear, ¿no? Es una palabra como de decir lo que sea... Reverte, ¿no? Bellaco. Sí, bellaco, exacto. Pues nada, ahora está, no sé si ha acabado ya el Congreso de la Lengua en Arequipa y uno de los mejores cuestionamientos que han hecho, están a la gresca, sobre todo Luis García Montero ha arremetido contra la RAE, porque el sanchismo tiene un plan para colonizar, ya que vive en un momento bajo del socialismo del siglo XXI, las revoluciones bolivarianas, que es con quien se llevan bien, no pueden rascar mucho por la parte política, quieren rascarlo por la parte diplomática y saben que el Instituto Cervantes y la RAE son muy importantes en ese sentido y están queriendo colonizarlos. Pues uno de los cuestionamientos más potentes, yo creo, es que en este Congreso de Arequipa se tenía que hablar del español y la inteligencia artificial, cómo defenderlo, cómo potenciarlo, tal, y no se está hablando de nada de esto por estas peleas que hay, polémicas entre directivos, digamos, que realmente no interesan a nadie. Hay muchos frentes donde la hispanidad tiene mucho potencial de crecimiento. En la música no solo es en el reggaetón, que no tiene por qué gustarte, obviamente, pero tienes que respetarlo porque soy gente que está haciendo para que el español sea más potente y tenga más alcance, sino estructuras, por ejemplo, como el Festival de la OTI, ¿no? O sea, todos vemos que cada vez que es Eurovisión, los jóvenes, los adolescentes están metidos ahí como si fuera una cosa que engancha mucho, ¿no? Igual que a mí me parece que el nivel musical de Eurovisión es bajísimo y esto está todo muy estandarizado. Yo creo que si se resucitara el Festival de la OTI, pues sería de una calidad musical mucho mayor, aunque normalmente identificamos música en español con algo barato, ¿no? Me decía Juan Magán, que fue uno de los DJs que primero apostó en un momento de muchísima anglofilia en la música, un chaval de Badalona que dice, no, yo voy a hacer música latina otra vez y se convirtió en una estrella, que decía que a él le molestaba mucho que cuando se habla de música anglosajona se dice rock, punk, country, que define por géneros, pero que en España a toda la música latina la llamamos pachanga y que da igual que si es salsa, si es cumbia, si es bachata,
tenemos que empezar por respetar un poco, ¿no? Nuestra música popular. Entonces está la música, luego está la tecnología, tenemos que tener empresas tecnológicas que puedan competir también con otras, y creo que otro campo muy importante que no nos damos cuenta de lo que ayuda es el fútbol, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, eh, mm, cuando tienen que escoger una canción, se dan cuenta de que no pueden coger a un artista africano porque no va a tener el empuje que ellos quieren. Entonces cogen a Shakira para que haga una canción con algunas estrofas de música africana, pero que el idioma del fútbol es el español. Tú vas a un mundial, la mayoría de los equipos son españoles, y luego España, que es un país que sufre mucho de endofobia, ¿no? De odiar nuestros propios logros, nuestra propia historia, nuestro propio legado. Una de las cosas que ha cambiado esa mentalidad fue los triunfos de la selección española, ¿no? En el Mundial de 2010, en la Eurocopa anterior y posterior. De mi generación en los 90 creció como si España fuera una cosa cutre, ¿no? Que lo que molaba era ver la NBA, estar atento a la política estadounidense, a los lanzamientos de Hollywood. Mis hijos, que tienen 10 y 14, que ya han crecido con este clima nuevo, son niños que han crecido con la camiseta, viendo a todos sus amigos con la camiseta de la selección en la piscina todo el verano, puesta de quitas una, te pones otra, celebrando cada tal, viendo las rojo igualdas con normalidad. Y si eso se ha conseguido hacer en España, o sea, revertir ese sentimiento endofóbico que era un poco inconsciente, se pueden conseguir muchas cosas, dándole al fútbol la importancia que tiene, que muchas veces en ambientes culturetas no se le da. Internet yo creo que tiene, en ese sentido, a esos niveles culturales, musicales, por supuesto, pero el fútbol, por ejemplo, es, y hay otra cosa muy importante, los gamers, los de los juegos. Es muy curioso cómo todas las personas que están en YouTube son partidarios acérrimos de la hispanidad. Porque claro, tiene el público que les llega viene de ahí. Entonces, en el momento en que algo se internacionaliza y se internacionaliza a través de la tecnología, ya las cosas cambian, ¿eh? La cosa está de viriatos, de, oh, quiero lo nuestro, de aquí, ya dicen, bueno, chicos, vamos a ver, ¿eh? Pero ya por puro interés, claro. Entonces, en relación con esto, yo que he observado, estoy observando mucho los brotes de una fobia dirigida a a la inmigración hispanoamericana, desordenada, masiva, excesiva si se quiere, pero cómo se está atacando la hispanidad. Y se atacó a finales de agosto, principios de septiembre. Y recuerdo, tuvo su relevancia, aunque estamos hablando a veces de burbujas, porque Prada hizo un artículo. Prada hizo un artículo, hombre, es un autor, es un periodista, se supone que no está en Internet, pero está en Internet. Y entonces decía, bueno, esto de llamar Pancho a un hermano hispanoamericano, esto es una cosa del detestable y tal. Pero bueno, sí que hay una hispanidad. Entonces ya la gente decía, qué bien Prada. Yo pensaba, yo no decir nada, quién soy yo, pero yo decía, no estoy muy contento con este artículo, porque dice, hay una cosa que sí es hispanidad. Tú puedes decir, con nombres, apellidos, hombre, la política del gobierno, aplaudida por Ayuso, de meter y meter y meter y meter y meter gente, puede que sea excesiva, porque es una inmigración económica. Pero esto del hispanchismo, ¿estás abriendo la puerta? ¿A qué estás abriendo la puerta? Me pareció un artículo muy grave, y me pareció más grave todavía que la derecha española dejara ese toro pasar y que, salvo con todas excepciones, nadie lo defendiera. Si hay un concepto de la derecha, bueno, yo sin nadie, en la derecha, hasta donde a mí me alcanza, pocos conceptos ha desarrollado como la hispanidad, que también en su conceptuación es muy, muy extensa. Ha tocado la escuela de Gustavo Bueno, pero la hispanidad viene de los tradicionalistas, viene de Maeztu, está el Instituto de Cultura Hispánica con Franco, Blas Piñar, y resulta que no sale a defender esto. Y ese concepto lo que hace es traslada una cristiandad menor y le quita la raza. Y le dice, no, de raza no. Somos otra cosa. Mientras los alemanes estaban mirando, me parece, te puede gustar o no te puede gustar. Y eso hay que tratarlo con cuidado y tal igual. Pero, hombre, eso es un concepto, no sé la derecha española qué ha hecho de mejor en los últimos años que eso. Iván Vélez, por cierto, también escribió un artículo. Escribió un gran artículo y recibió lo que recibió. Sí, igual que tú, por cierto.
También lo recibiste. Sí, es una, bueno, quienes estén menos presentes quizá en el tráfago habitual de las redes sociales, quizá les suena un poco más lejano, pero evidentemente era difícil abordar hoy este tema de la hispanidad hoy sin este fenómeno más reciente, ¿no? Una polémica efectivamente de febrero, principios de septiembre, en el cual dentro, que no me metí, en el fondo, el hecho de que dentro de la nueva derecha, por decirlo de alguna manera, o los nuevos espacios que crea la derecha, si queremos decir, se creen ya sus propias polémicas, yo creo que en principio tampoco nos debería asustar demasiado. Es decir, es la prueba de que es un espacio amplio, ¿no? Si fuéramos cuatro gatos no tendríamos apenas polémicas o serían absolutamente ridículas entre nosotros por detallines. Que dentro de ese espacio cada vez más amplio, que comparte ideas, surja una discrepancia fuerte, y es la discrepancia que acaba de decir Paco, ¿no? La discrepancia sobre la calidad, sobre el tema en el que estamos aquí, por eso viene muy a cuento sacarla. Y que algunos piensen que hay que adoptar posturas anti-hispanistas, porque eso sería lo que cuadraría más con una mentalidad en la cual se piensa que la inmigración no debe seguirse fomentando porque es parte del proyecto globalista, etcétera. Y lo que pasa es que es verdad que se defiende a menudo de una manera pues bastante chusca, que es uno de los motivos por los que no me metí, porque no me parece que se estuviera desarrollando el debate de una manera intelectual. Tú decías cosas, Iván decía cosas y automáticamente se cogió una frase aislada de lo que decíais. Es decir, lo que están diciendo es que quieren meter más inmigrantes. Digo que era el nivel de absurdo del debate cuando No era debate, eso era una encerrona y tal. No, pero no, yo hablo porque o sea, algo hubo porque tocó el tema Prada. Es decir, ya estaba, y había artículos en español, había artículos en prensa, es decir, ya está, con intereses de esto. La tesis de Prada, por cierto, por explicar un poco más para quienes no leyeran el artículo o no la conocieran, la tesis de Prada era que sí que había efectivamente una hispanicidad, pero la culpa era de los Estados Unidos, que había logrado infiltrarse y del liberalismo y de la modernidad y de todo lo que de Prada considera absolutamente irreconciliable, y que eso sí que había metido en gran parte de la inmigración hispanoamericana, pues que había metido unos modos, una manera de ser que él sí que rechaza y que por lo tanto en ese sentido efectivamente él sí rechazaba. Al final a postre, aunque él reivindicaba una hispanidad más ideal, al final al inmigrante hispanoamericano real sí que lo rechazaba. No sé cómo ves esto, Víctor. Y bueno, me parece que el debate se ha planteado en términos muy maniqueos, ¿no? Parece que hay unas personas que quieren abrir las puertas de España y que entre el número de hispanoamericanos que quieran y otros que los quieren echar a todos, ¿no? Es que es una cuestión más y que se resuelve numéricamente y diciendo qué número de hispanoamericanos puede absorber España y si deben, que yo creo que sí, si deben tener prioridad respecto a otros, a personas de otra procedencia, ¿no? El pasado 12 de octubre, yo me pasé mucho tiempo en Twitter, ¿no? Y salía un youtuber algo mayor explicando cómo lo primero que quisieron hacer los Estados Unidos cuando conquistan Puerto Rico y Filipinas, o sea, tu primer objetivo era marginar todo lo posible el español, ¿no? Y cómo se mantiene la identidad de los lugares defendiendo el español como un arma de tanta... Es que no puedes llamar Panchito a alguien, como por ejemplo a todas las personas que han convertido Miami o Los Ángeles en una ciudad donde el español es tan importante como el inglés. Puedes decir, oye, pues aquí hay un elemento protestante que me causa rechazo, que es anticatólico y que naturaliza las desigualdades muy grandes y tal, pero en todo el trabajo que han hecho para que, digamos, para que una ciudad estadounidense y protestante haya pues muchos más católicos y el español esté en igualdad con el inglés, es que es una hazaña. O sea, es algo que tienes que reconocer. Y creo que, no sé, bueno, yo creo que estas polémicas que a veces son muy maniqueas y muy distorsionadas, lo que sirven es pues para llegar a este punto que estamos y decir, bueno, hemos tenido el debate histriónico, ahora toca el debate matizado y es lo que nos toca hacer en los próximos meses y en los próximos años. Había un tuit que yo lo estuve observando y dije, hago algo con ese tuit o no hago algo. Porque te lo quedas mirando un rato y decía algo así ante una noticia o no sé muy bien, que un individuo decía, pero ¿qué diferencia hay? A mí que me cuentas entre un venezolano, un colombiano y un musulmán. Pero, hombre, pues... yo tenía el dedo ahí como, bueno, le doy, ¿no? Hombre, yo no creo que ningún colombiano te vaya nunca a decir algo de aplicarte una sharia, ¿no? Bueno, es que son cosas de aurora boreal, pero yo creo que
ante el descontrol, hay una cosa, la inmigración descontrolada provoca el surgimiento siempre de lo racial y de lo étnico. Siempre, siempre. Entonces, como es que a veces parece como que lo desean. Si fuera yo conspiranoico diría, están llenando España de gente o Europa de gente para que los partidos que tienen una ideología antirracista puedan hacer el agosto. Porque es así. Ideología racista. No, la ideología del antirracismo, de que Porque ya sí, había racista. claro, porque surge el racismo como una cuestión, o sea, ya no el racismo, la preocupación racial, la mirada racial, el de qué color es este que es una de las cosas de la gente toma conciencia étnica en el metro, toma en el metro y dice, voy solo en el metro y está todo lleno de gente que no es como yo, entonces todo el mundo lo dice ahora, ¿no? Y yo pienso, pues, no coges el metro ni de coña, pero todo el mundo ahora coge el metro y todo el mundo, sí, pero es que tú dices, todo el mundo. Científico pensando que cogen justo la línea 1, que es la que va a ciertas horas. Yo cojo el metro y resulta que hay todo tipo de gente. Si yo me doy cuenta de que soy solo. Bueno, estamos dándonos cuenta de la movida que hay precisamente en el metro, en los edificios públicos, ¿no? Y me callo con una anécdota. El otro día en Valencia me metí a tomar un café en un bar que tenía el aspecto de ser un sitio de kebab. Estaba había mucho mestizaje ahí, ¿no? Y yo no sabía quién iba a salir a atenderme y había unas personas que parecían árabes, había extranjeros allí y salió una señora que me vio con la niña, con mi mujer, y nos contó en 5 minutos su vida. Era hispanoamericana, por supuesto, y empezó oye, tal, no sé qué, nos contó su vida entera y yo noté una cercanía, un contacto, una naturalidad y una facilidad que puede un océano o dos de por medio que existe, que está ahí, ¿no? Otro que hay que preguntarse por qué tenemos estos debates en Twitter, ¿no? Y Twitter es una plataforma que es muy dinámica, a mí me encanta, estoy ahí gran parte del día, pero tiene muy poco espacio para debatir, ¿no? ¿Por qué no tenemos un sitio donde se pueda sentar Juan Manuel de Prada, Hughes, Quintana Paz el responsable de inmigración, un funcionario responsable de inmigración y tener esto? No tenemos esos espacios. En los años 70 había un programa que se llamaba A Fondo, traían a Borges y estaba hablando una hora, ¿no? Eso también es importante. Tradicionalmente los mejores escritores de la hispanidad se han sentido en España igual de cómodos que en sus países. Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, y sean de la ideología que sean, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en los 70 estaban en Barcelona y estaban comodísimos. Roberto Bolaño, que era mucho más pobre, vino también a Barcelona y estaba muy cómodo también, con las editoriales, con el ambiente, con tal. ¿Por qué eso? ¿Qué haría un escritor de la edad a la que vinieron ellos, que llega a España y se encuentra este debate de la hispanidad, hay demasiados hispanos en el metro, esto es una invasión, hay que echarlos, tal? Es un clima cultural, es verdad que es una situación sociocultural diferente, sociopolítica, pero ¿cómo se ha deteriorado? No tenemos esos espacios, no tenemos ese sentimiento tan de fraternidad. Nadie decía Vargas Llosa y García Márquez están quitando espacio a los escritores españoles porque lo sentíamos como algo nuestro, ¿no? O Bolaño, tampoco se queja nadie. Yo creo que que tiene que ver también que ahora estamos debatiendo en plataformas que buscan la confrontación con comunicaciones muy pequeñas. Tenemos que encontrar otros sitios, por eso la tele pública o las radios de gran audiencia tendrían que dar cabida a estos debates. Tenemos que encontrar otros espacios donde sea más natural otra forma de conversación, lo que más matice. Lo que pasa es que, si me permites, claro, hay un motivo por el cual este debate se lleva también en redes sociales, y es que permiten el anonimato. Es decir, todos y cada uno de los que se metían contigo, con Iván, todos y cada uno están bajo anonimato. No había nadie con la cara real que, a lo mejor tú sí, porque claro, tú te verías 1000 ataques. En los ataques, No, los compañeros siempre se veían no, yo desde fuera. estaba- Yo vi 200 y ya me asusté por ti y por Iván, pero de los 200 que yo vi, ni uno solo. Entonces, porque estas posturas al menos sí que se reconocen a sí mismas como... Y creo que tiene un poco de conciencia en el fondo, pese a todo, de culpabilidad, la postura. o sea, hay una cosa, lo de los escritores,
cuando piensas en la hispanidad, dices, bueno, ¿qué queda vivo de la hispanidad, no? Pues bueno, políticamente no se ha hecho nada, ¿no? Se articuló ese instituto en tiempos de franquismo, que luego acabó siendo el Instituto de Cooperación para el Desarrollo. Eh, no hay estructuras políticas. Las cumbres. Las No. cumbres, ¿por qué no te callas, no? O sea, es curioso, ¿no? Empezar, o sea, ¿qué quedó de esas cumbres? ¿Por qué no te callas, no? Cállate, ¿no? Pero la imposibilidad del entendimiento de tanta ideología como se ha sembrado en Hispanoamérica, pero yo creo que muchas veces lo de la hispanidad está en la literatura hispanoamericana. Porque tú lees primero tienes un enamoramiento del lenguaje. Y yo, todas estas personas que bárbaramente atacan la hispanidad, son personas que yo ya sé de suyo que no tienen ningún contacto con su propia lengua. Porque es imposible no desarrollar una forma de amor y una curiosidad intelectual y humana por lo que sucede al otro lado en tu lengua. Y si uno ha tenido la experiencia de leer a alguno de los grandes escritores hispanoamericanos, eso es, aparte, cómo refrescan, renuevan y multiplican nuestro idioma. Entonces, es ahí, en esas formas de humor, en esas miradas, en ese lenguaje, cuando escucho, el que me corta el pelo es colombiano. Me dice, bueno, te voy a confesar una cosa, cuando hablo con españoles tengo que restringo mi vocabulario. No sé, porque es que os habéis quedado con un idioma muy recortado, porque valga la redundancia, ¿no? Eso no- porque yo utilizo muchos sinónimos. En Colombia, claro, tú escuchas hablar a los colombianos y te quedas pasmado, ¿no? Y bueno, yo creo que no solamente que tenemos una identidad en el lenguaje, sino que creo que en su literatura, que es la nuestra, sobrevive algo de eso que explica que no seamos como los del norte, aunque los del norte tienen muchos de rascacielos. Ahí no se pasó a la gente, no se la aplanó. Y eso que explica la diferencia entre una América y otra, no está en sus instituciones políticas, quizás, pero está en la literatura. Y a lo mejor ha caído en el reggaetón, pero aún cuesta más verlo, ¿no? Estoy acordando ahora de una anécdota que me parece brutal, que es cuando este cantante colombiano que se llama Juanes empezó a despuntar que su himno, que creo que era a finales de los 90, ¿no? Su primer himno así que pegó muy fuerte se llamaba A Dios le pido. Y entonces, me acuerdo, yo trabajaba en La Razón, en la sección de cultura, y me llaman de su compañía discográfica y me dicen, oye, mira, te hemos mandado un disco de Juanes, que es un artista nuevo de Colombia, muy bien, ¿te ha llegado? Sí, sí. Mira, te llamamos para pedirte que no tengas un tono despectivo o de menosprecio con él porque es cristiano, ¿no? Entonces es católico y hace estas letras, como algunas como funcionando a Dios y tal, y se están riendo muchos críticos culturales, muchos críticos musicales, y estamos pidiendo que por favor, digo, que tengan que hacer eso. Yo no me imagino en Estados Unidos, oye, te voy a mandar un disco de Mahalia Jackson, que es una cantante de gospel, ella es muy religiosa, por favor no te rías de ella, tal, no sé qué, habla mucho de la endofobia que tenemos, ¿no? O, por ejemplo, cómo era el clima cultural de Barcelona en los años 90, ¿no? Ahora vemos todos estos festivales, el Mobile World Congress, el Primavera Sound, el Circuit Weekend, es como, era imposible en los 90 y en los 2000 ir a cualquier acto cultural en Barcelona y que no estuviera el nombre en inglés, la cartelería, muchas veces todo esto. Una cosa como cuando en los 70 era la ciudad de Vargas Llosa y de Abel García Márquez y donde se encontraba todo eso. Es que es una cosa que nosotros tenemos que hacer mirar. Víctor, ¿y cómo contaban los premios que se dieron en Sevilla? Ah, sí, sí. Eso es otra cosa. Eso hace 4 años, o 5, se hizo la primera edición de los Grammys latinos en Sevilla. Normalmente se hacía en Miami. Y era como, una ceremonia que se hace porque normalmente los artistas que cantaban en español no tenían espacio en los Grammys regulares que se dan en Nueva York. Y cuando hacen la gala en Sevilla, yo flipé porque todos los presentadores decían, bienvenidos a los Latin Grammys 2023. Digo, ¿cómo puedes llamar a la ceremonia Latin Grammys en vez de Grammys latinos cuando están intentando poner en valor nuestra lengua, ¿no? Tenemos incorporado esa noción muchas veces inconsciente de que si lo dices en inglés es moderno, es sofisticado y es vanguardista, y si lo dices en nuestro idioma va a quedar como algo menor, ¿no? O sea, yo no creo, por ejemplo, que Luis Miguel cante peor que Frank Sinatra, pero hablamos de Frank Sinatra como si fuera, que es un gran cantante, y a Luis Miguel le vemos como algo como cutre, ¿no? De algo que escuchan las señoras de clase baja, ¿no? En la propia Hispanoamérica,
autores como de baladas como Camilo Sesto, Juan Gabriel y Luis Miguel se le llama música plancha, porque es la música que oyen las mujeres cuando están planchando, ¿no? Entonces, que a mí me parece bien, me parece hasta entrañable, una cosa cotidiana de la plebe y tal, pero siempre todo el campo semántico de la música popular en español está asociada a esta, y mientras que el de anglosajón está asociado pues a la grandeza, a otro tipo de cosas que hacen un reseteo, un cambio de mentalidad. Ahora que se acerca Navidad, que ya están los turrones en el supermercado, han desaparecido los villancicos españoles totalmente. Claro. O sea, la manera en que Bing Crosby, Sinatra y se han apoderado de la Navidad es total, ¿no? María Carey, claro. María Carey, por supuesto, claro, es la gran cantante, ¿no? Bueno, en español el villancico más popular es el Burrito Sabanero. Y eso es una cosa de hispanidad, ¿no? Que lo cantan los niños en el colegio. Es verdad. Suele ser la que escogen, ¿no? Eso es de que crezcan ya con un referente que el villancico que más mola para las funciones escolares no es de España, sino de Hispanoamérica. Bueno, si os parece, abrimos el diálogo, porque es un asunto que seguro que también ha interesado mucho. Hay una pregunta aquí al final, a la izquierda. Buenas, pues muchísimas gracias por la tertulia. Em, eh, Creo que también es importante, no sé qué opinan ustedes, de relacionar la hispanidad y la hispanchidad con los nacionalismos periféricos que hay aquí en España. Porque del mismo modo que puede haber un problema cuando eh, mm, muchas personas, o un problema, conflicto o polos, ¿no? Cuando muchas personas de otro país, al otro lado del Atlántico, vienen a España, pues posiblemente también lo hubo y por eso crecieron los nacionalismos con movimiento de personas incluso dentro de nuestras fronteras. Y si no hemos sanado la herida, en mi opinión, la herida y siguen estando presentes en día a día en el telediario los nacionalismos periféricos, creo que difícilmente podremos sanar precisamente la herida que se ha podido abrir con aquello de la hispanidad y la hispanidad. No sé ustedes qué tienen, qué opinan, o me parece un debate interesante de sacarlo a colación. ¿Qué creéis? Bueno, es que para mí la hispanidad es el concepto político, cultural más complejo y que se superpone y se da de bruces con todo, con todo. Con el Estado-Nación y, por supuesto, por ejemplo, con la cuestión de las lenguas, cómo se define un nacionalismo cívicamente, étnicamente, lingüísticamente, por ejemplo. Hombre, yo lo que creo que las circunstancias son bastante distintas. Es, por ejemplo, como cuando se habla de la Commonwealth. O sea, hay parecidos, pero la Commonwealth y lo que quedó del Imperio Español y la relación de Londres y de Madrid con eso no es exactamente igual. Sería como comparar Escocia, Irlanda y tal con las situaciones del País Vasco y Cataluña. Creo que, eh, hombre, yo lo siempre he comprendido digamos, la ansiedad mm, por ejemplo, de los catalanes con su lengua, con la protección de la lengua y con la conservación de las lenguas y con el valenciano. Lo he entendido siempre y he entendido que hay algo difícil, siempre habrá algo conflictivo en eso, pero bueno, es exactamente si una inmigración culturalmente solo dispar en el idioma, dentro del propio país, integrada laboralmente de manera perfecta, con los poderes públicos canalizándola, mano de obra determinada para una serie de industrias. Si eso genera problemas, ¿cuántas fricciones no habrá con una inmigración de tipo económico que llega a gogo, que llega para negocios que se montan en el instante, que se crea el puesto de trabajo para estas personas? Entonces, bueno, yo creo que sí, es que la inmigración, claro, como se ha convertido en un tema tabú en España, porque está asociado a los escrúpulos raciales y demás, pero ese es el tema de nuestro tiempo. Y creo que, y me callo ya, la hispanidad es un término rompecabezas y que está en todo. En todo aparece la hispanidad como cuestión. Muy interesante lo que planteas. Yo creo que cuando piensas en los nacionalismos periféricos de España, te das cuenta del poder cultural de la hispanidad, que es muy fuerte, ¿no?
Por ejemplo, este verano, la Semana Grande de Bilbao, han sonado menos canciones en euskera que nunca, porque lo que sonaba era sobre todo reggaetón y música africana, porque ahora hay mucha inmigración africana ahí. Entonces había una preocupación que a mí me parece legítima de, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto lo está disolviendo. En los años 80 tenías grupos de rock radical vasco, tenías grupos de folclore en euskera, y ibas a una fiesta y sonaban canciones en español, canciones en inglés, pero muchas canciones en euskera. Eso ya no pasa, porque no tienen el poder del mundo digital, de Internet, el poder pop que tiene el español. Eso pasa igual en Cataluña. Por ejemplo, por mucho que crezca Alianza Catalana, los jóvenes, los contenidos que consumen son streamers en español. A Rosalía han intentado que haga algún tipo de declaración nacionalista o que cante más canciones en catalán muchísimas veces y no lo han conseguido. Y ella tiene un novio, hace un dueto con alguien de Puerto Rico, hace un disco que tiene 2 bachatas, hace un tal. Entonces como una pujanza cultural en el mundo digital y en la música moderna que el catalán y el euskera nunca van a tener. Entonces, y toda esta violencia, quiero decir, o toda esta hostilidad, insistencia en que todos los jóvenes hablen en catalán, vigilarles en el patio, aumentar las horas de catalán y euskera, y todo eso es porque no lo pueden conseguir por caminos naturales. O sea, tienen que, además, bajar la natalidad de gente en Cataluña y en Euskadi, y entonces tienen que, en vez de sobrevivir enseñando su idioma a sus hijos, tienen que imponerlo a los de los demás, ¿no? Entonces, ahí se ve, yo creo, en la esfera cultural de Euskadi y de Cataluña, del País Vasco y de Cataluña, se ve claramente que tienen un límite muy fuerte y que la hispanidad al revés va como por el carril de la aceleración. Es que la hispanidad sería como una especie de poder blando que tiene España. Un poder blando. Y tiene alguna cosa. Yo el otro día leía encandilado a una de estas chicas que se pegaron en Barcelona con la bandera. Una de las que estaba allí por el lado separatista. Se hizo famoso, dice, viralizado un tuit y me puse a observar su timeline y resulta que dejaba de hablar catalán para ponerse a comentar Operación Triunfo. ¿No? Decía, bueno, esta es un separatismo que no va muy lejos, me parece a mí, ¿no? Y es verdad que España tiene algunos productos culturales, como Operación Triunfo, que a los jóvenes les gusta. Ahí el sanchismo ha modernizado, wokizando un poco Operación Triunfo, pero a veces Dios escribe recto con... y luego hay otra cosa, por ejemplo, la selección española. Primero la selección española muy culé, ahora es una selección española con vascos, jugadores de la Real Sociedad, pero todo tu negocio, todo lo de la música mal llamada latina, ahí España tiene goles que meter, y con el fútbol, por supuesto, que es verdad que, a ver, no son Quevedo, pero creo que, o el tío, no es Quevedo, bueno, no es Quevedo, pero ahí sí que yo creo que los españolistas tenemos un aliado, ¿no? Bueno, precisamente en esta edición de Operación Triunfo, que se ve sobre todo, no sé si lo echan completo o se ve sobre todo por internet, yo este verano lo estaba siguiendo con mi hija y sus primas, y han apostado totalmente por las canciones hispanas clásicas, por Juan Gabriel, por Rocío Dúrcal, por este tipo de canciones, esta música plancha, porque es una cosa que engancha, por Pimpinela también. Es una cosa que engancha a las adolescentes, a las preadolescentes, y que pueden ver con sus madres. Y estás pasando, está de Pimpinela, y pueden hablar y tal. Pero hay menos canciones en inglés que nunca y más canciones españolas clásicas en las galas. Bueno, con sus madres y con sus abuelas. O sea, 3 generaciones pueden ver OT y saber de la canción. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los ponentes, bueno, por venir aquí a Castellón, y es de agradecer que se monten este tipo de eventos que se extrañan mucho en toda España en general. Y bueno, entonces la pregunta que quería hacerles, o la reflexión, pues vendría a ser de eh, ¿qué con qué propósito em, se mantiene este discurso de la hispanidad, o con qué proyección, ¿no? O sea, es decir, eh, ¿para qué? En el sentido de ¿a qué se aspira? ¿A qué poder? ¿A qué conquista? ¿De qué poder? ¿O simplemente es una lucha cultural sin, sin nada más, ¿no? Sin ninguna proyección política real? Porque es decir, por ejemplo, sí, ¿qué se proyecta? De que España lidere la hispanidad para hacer una simbiosis con la América hispana, para que España sirva de enlace europea y tener la hegemonía europea vinculándolo
América, ganándonos, digamos, ese ser un puente, ¿no?, entre Europa y América, o que sea América, nosotros digamos que cedemos un relevo a algún país hispanoamericano para que lo lidere, es decir, o tenemos un discurso simplemente paternalista y que simplemente es para, bueno, para recuperar, para caer en las ensoñaciones o querer recordar tiempos gloriosos, ¿no? Digamos que sí que es verdad de que todo proyecto político y cultural tiene que trascender y proyectarse hacia una voluntad política real en el sentido de hegemónica. Entonces sería un poco plantear que ¿para qué todo, no? Yo me atrevo a... yo recuerdo cuando me interesé por la hispanidad y estudié cosas de maestro, algún discurso de Franco, pues claro, en secreto, ¿no? Voy a dar una lectura de Blas Piñar. Hay un artículo muy bueno, por cierto, en Ideas de Javier Bilbao, Blas Piñar y la hispanidad. Yo no recuerdo quién exactamente, o todos, venían a dejar muy claro que España no estaba para lidiar con nada y que no había un paternalismo y que la hispanidad era como algo ya que cabalgaba y que estaba al otro lado y que había una situación de igualdad. No hay ninguna preeminencia, no podemos tener el orgullo y hay mucho debate con el autoodio que hay en España, etc. Pero yo nunca encontré, ni en esos tiempos de cierta inflamación imperial y retórica, el más mínimo asomo de superioridad, ninguno. Yo me acuerdo, el año pasado, el anterior que lo hablamos, a mí me vino la imagen, que por otro lado te encuentras constantemente, yo la hispanidad para mí es esas parejas que ves por las calles de español anciano con hispanoamericana cuidadora, ¿no? El español ya es una cosa cansada, y la energía, la que lo lleva, viene del otro lado, ¿no? Y yo iría por ahí, y yo no sé qué vendrá. Por eso todo el mundo se la quiere llevar a su terreno, porque la hispanidad hay, a lo mejor es poca cosa todavía, pero que tiene una potencialidad tremenda, es evidente. Unos quieren llevarla a China, unos quieren pegarla a Estados Unidos, unos quieren, no sé, pero bueno, nosotros tenemos que hacer honor a la verdad y luego hacer gala de lo que sentimos y esa hermandad cultural y esa curiosidad intelectual y cultural, yo creo que es natural a nosotros. A mí me encantaría que aparte de enseñarnos las minucias autonómicas, que son muy necesarias, nos enseñaran también un poco el colegio sobre las Españas, ¿no? Y no sé, un poquito de Argentina, un poquito de Colombia, un poquito... Yo creo que eso enriquecería al español y nos quitaría mucha tontería. Imagino que la hispanidad estaría genial. Yo no veo esa voluntad imperial de la que los enemigos de la hispanidad le acusan, ¿no? Por ejemplo, tú ves el típico debate que puede haber en YouTube con Pedro Baños, Armesilla, algún autor más de derechas y tal, y cuando hablan de la hispanidad dicen, si ahora mismo cuajara en un espacio geopolítico más cohesionado, lo más natural es que la capital de la hispanidad fuera Ciudad de México, no que fuera Madrid. Y nadie lo vive como un trauma, de lo que se trata es quiero decir, porque tiene mayor pujanza económica, está situada mejor para conectar Estados Unidos con Hispanoamérica, por muchos motivos que explican mejor que yo. Yo creo que no se trata de imponer España como un país superior que sirva de luz y de faro a todos los demás, se trata de conservar un legado que es el idioma español, la religión católica, la historia común, y que da igual si no lo vivimos como un trauma, si va a ser Madrid, México o las dos, o que tenga 4 capitales según falta económica. Es una cosa que realmente ha cuajado más desde abajo desde arriba. Rocío Dúrcal, por ejemplo, sabía que se mudó a México porque ahí tenía un mercado más grande y cantaba indistintamente una canción mexicana y una canción española y sabía que el público de los dos sitios le llegaba igual como los novelistas y todo esto. Creo que no hay un especial sentimiento de la hispanidad solo vale si los españoles, y España es la que lo está liderando. La hispanidad es la generación natural de Juan Gabriel y la Pantoja. Juan Gabriel se entendía con las folclóricas españolas, es evidente. Totalmente. Una de ellas es una canción de la Virgen de Rocío, una cantora y se pasa ahí de fiesta, 3 puntos rocíos que está ahí con su amiga y le lleva el Rocío y hace una canción a la Virgen de Rocío como
con la misma naturalidad con la que Isabel Pantoja puede cantar una canción en Guadalupe. Lo que pasa es que, a fuerzas sinceros, yo creo que sí que hay, se nota sobre todo en el conocimiento mutuo, sí que al final España, digámoslo así, es un primus inter pares. Es decir, se conoce mucho más desde Argentina, España, que me refiero, por ejemplo, a nuestros propios debates, a nuestras propias figuras políticas, más o menos reseñables, nuestros propios nombres de partidos, que lo que conoce un argentino respecto a un salvadoreño o un salvadoreño respecto a un no sé, cubano. Bueno, hay muchos partidos políticos en que elegir. El caso que tú decías de Barcelona, ¿no? En el cual se juntan García Márquez, colombiano, y peruano, ¿no? Claro, no hay luego no sé, en un Santiago de Chile donde se junte un costarricense y un venezolano. O sea, a fuerzas sinceros, de facto, ¿no? De facto. No digo que sea un conflicto político, que era la pregunta, pero un poco la respuesta me ha parecido que se dibujaba este hecho de que yo, cuando voy a Iberoamérica, noto que se conoce por parte de las clases interesadas, se conoce mucho más España de lo que yo conozco sus países. Puede ser que sea en la mía, obviamente, pero se repite una y otra vez, se repite una y otra vez, y creo que es porque es obvio que hay una mirada. Ahora, quizá, por ejemplo, en el campo político, y gracias de nuevo a las redes, los debates más politizados, quizá está alcanzando una segunda posición bastante digna Argentina, ¿no? Por la propia peculiaridad del cambio político que ha tenido, y entonces pues, sí que ya puedo hablar con un argentino aportándole yo cosas de su política que yo he conocido, pero eso se ve, no sé, a mí se me da como un poco los países de allí, y sin embargo veo que a la gente interesada en política de países de allí sí que se les da a mí. Termino mi argumento, por ejemplo, con la propia filosofía. En el campo de la filosofía se lee muchísimo más autores españoles, filósofos allí. Es verdad que cada vez menos, porque la situación de la filosofía española pues, no es tan pujante como debería, que a la inversa, ¿no? O sea, allí llegaban a ser bueno, pues parte de un cierto canon, de un cierto canon filosófico, de tener una referencia a autores españoles, y ya digo, estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de mis experiencias que he tenido en México, experiencias que he tenido en Argentina, experiencias que he tenido en Colombia, experiencias que he tenido en Perú, o sea, lugares muy distintos. Eso yo creo porque en las cosas que nos unen, que son la lengua española, el catolicismo y bueno, las universidades, también tienen mucho más recorrido, entonces no es un país de una cierta primacía. A medida que pasa la historia, eso se irá difuminando un poco y yo creo que... De todos modos, para ser sincero, yo creo que ya después de la lata que yo he dado, yo creo que hay que sincerarse. Y es verdad que ninguna de estas figuras políticas podrían decir, y puedo ser sinceros, pero yo creo que en el fondo, pensamos que en la hispanidad hay la semilla de reencontrar un siglo de oro, una excelencia espiritual española, y que el ideal del caballero cristiano, como definición del estilo español, que decía Don Lorenzo, de alguna forma perdurará. Entonces esto es una ensoñación un poco chauvinista y nacionalista total de español, pero yo sí creo que, eso no lo puede decir, no se puede decir, ¿no? Pero yo creo que en la eternidad de lo hispano que perdure el mundo, España reencontrará algo que es suyo, ¿no? Y definitorio. Yo creo que ahí sí, a mí sí se me va a pensar con esto, cuando me pongo a soñar ante el mar de tres. Yo creo que tiene un contenido de verdad, es decir, España no es un país iberoamericano más. Es más, no es un país más. No es un país más. O sea, no es así. Precisamente por la hispanidad no es un país más. En muchos de los países se utiliza menos, utilizamos la expresión madre patria. Entonces, son países hermanos, pero España es la madre. Bien, que bajemos mucho de madre, será una madre colegui de estas modernas que está casi dice, no, llamadme amiga, sí, llamadme amiga y todos somos amigas y le replicamos, y obviamente no nos dan mala de la autoridad ninguna, porque ya han perdido otro tiempo, todos de acuerdo. Pero seguimos siendo un poco, y a veces se nota, que acabamos siendo, si no la madre patria, la mamá. Bueno, porque también se ha comportado como una madre muchas veces, ¿no? O sea, en Madrid tú vas paseando y te encuentras una estatua de José Martí como una unidad General Pelón, o cosas que no es una relación colonial de nosotros estamos arriba y tal, sino que se ve como se ha cultivado la fraternidad o la relación familiar, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, hay una...
Buenas. Yo quería preguntar específicamente sobre el tema que habéis comentado de los músicos y no específicamente los reggaetoneros. Si no creéis que puede llegar a ser en cierto punto peligroso y contradictorio el tomar ciertos perfiles como abanderados de la hispanidad en Estados Unidos, de llevar español y tal, cuando precisamente muchos de esos perfiles son los que toman como bandera después la leyenda negra, días como el 12 de octubre, como intentando, sí, aceptando la leyenda negra contra España, y yo creo que eso puede llegar a ser peligroso tomarlos como referencia de la hispanidad, cuando diría yo que es lo contrario. Yo es que no veo que haya ningún reggaetonero, ningún músico urbano o de música popular clásica que sea negro legendario. Por ejemplo, si Bad Bunny tiene un sentimiento anticolonial, no es porque cumple la leyenda negra, es porque Estados Unidos ha hecho por invadir su isla y él está defendiendo su identidad. Luego otra cosa es verdad que puede haber nepotismo, puede haber tal, pero por ejemplo este verano hemos tenido un ejemplo espléndido, era el 500 aniversario de la ciudad de Santa Marta, una ciudad de Colombia, y ha ido ahí a dar un discurso Gustavo Petro hablando de que Europa, España tienen que pedir perdón, esto fue un genocidio, no podemos olvidarlo, tal. Y hay un músico de allí que se llama Carlos Vives, que ha hecho una canción que se llama 500, ha juntado a un montón de músicos de la ciudad a celebrar el mestizaje con el elemento español muy arriba en la mezcla, ¿no? Entonces yo no veo que haya, no veo grandes, no veo que Maluma o que J Balvin o que algo así digan, no, está al revés. También una experiencia que tienen en los conciertos que me parece muy llamativa es tú vas a ver a Romeo Santos y que es como el rey de la bachata, al Wisin, y cuando acaba saca una bandera española y dice ¡Viva España! Y todos los inmigrantes se ponen a decir ¡Viva España! Y los más tímidos que somos de decir ¡Viva España! Somos los españoles que estamos ahí, porque tenemos otra tradición cultural y somos muchas veces más negro legendarismo y tenemos consciente que tal. Y como te digo Romeo Santos, te digo Karol G, Peso Pluma, que además como no tiene mucha, el mexicano Peso Pluma, como no tiene mucha noción de política española, dijo arriba España en vez de Viva España. Pero es las banderas, o sea, la naturalidad con la que los reggaetoneros, bachateros, sacan una bandera española y dicen Viva España, y su público que ha vivido aquí, que ha crecido aquí, lo dice como dicen que viva su país de origen, el país de origen de sus padres, a mí me tiene absolutamente fascinado y me compleja. Que hemos hecho tan mal para que seamos los españoles los que más nos cuesta la despedida. No, pues yo no soy tan optimista como sobre el valor del reggaetón y de los artistas. Yo soy más de habaneras, ¿no? Del ida y vuelta de las habaneras, ¿no? Pero claro, que espera que la pegada de las habaneras, pues no... En el mundo no es muy grande, ¿no? Pero bueno. Bueno, la gira que va a llevar Dani, ahora que dices esto, que ha vendido 10 Santiago Bernabéu y 2 estadios olímpicos, la vi porque la echó Amazon en el concierto entero, tiene 3 partes. Una parte es canciones acústicas de amor, esto todo lo entendemos, con sabor latino, otra es reggaetón, y la otra es música tradicional de Puerto Rico, que trae una banda de plena, que es un estilo de allí, y otra de salsa. Entonces, el reggaetón tiene un límite, ¿no? Normalmente vas a escuchar reggaetón en la etapa que ligas más, entre los 14 y los 21, y luego eso es una puerta de entrada, que si tú oyes grunge, pues no vas a llegar nunca, pero si tú oyes reggaetón, pues vas a acabar oyendo salsa y tal, porque es un estilo para cierta franja de edad y que no puedes escuchar reggaetón 8 horas seguidas, puedes escuchar las 2 más intensas de la noche y luego tienes que escuchar otras cosas, ¿no? Para mí se puede darle el valor artístico que quieras, pero como puerta de entrada a la tradición de la música popular española es muy fuerte. Me veo con el titular, el reggaetón tributo. Está como en 2 horas. Bueno, cuando empezó el reggaetón en 2004, cuando estalla con gasolina, el comentario general de todos los periodistas culturales era esto dura 2 años, esto es como bomba de pinafila y tal, pero de 2004, en 2024 han pasado 20 años y está más fuerte que nunca. O sea, pero Víctor, veníamos de bailar la de la bilirrubina veníamos de la lambada, que no era brasileña, pero era de allí. O sea, los veranos ya venían estando marcados por el... Gloria Estefan también tuvo Gloria mucho. Estefan. Por ejemplo, ha habido muchos precedentes. Miami Sound Machine, que es el grupo favorito de Ayuso, ¿no? Miami Sound Machine. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
se me ocurrió otro ámbito que no es exactamente, bueno, tiene que ver con lo cultural, salió en la mesa anterior, en el cual también podría haber una primacía del español, pero luego no está tan clara, es el ámbito de la Iglesia Católica. El ámbito de la Iglesia Católica es que el fútbol se hablaba en español, ¿no? En la Iglesia Católica se habla español, más del 50% de la gente, ¿no? Y a mí, tengo que decir que en estos efluvios noventeros, yo viví un año en Roma y en los 90 estábamos muy convencidos de que España tiraba para adelante, era una mentalidad absolutamente distinta a la que decirlo, ¿no? De que era una mentalidad muy optimista. Yo recuerdo que me fastidiaba mucho que iba a la plaza de San Pedro a escuchar al Papa. Hablaba primero italiano, bueno, se entiende, se lo obispo de Roma, después era el francés, después era el inglés, el español era el cuarto, por un hablantes católicos, un superior al francés e incluso al inglés, ¿no? Entonces, no sé si queríais comentar algo relacionado con esto. Pensaba también, ahora que estamos comentando estos fenómenos de las banderas españolas en los conciertos de estos artistas, que en cierta ocasión asistía a una celebración evangélica de iberoamericanos en Madrid, y utilizáis ellos mismos, probablemente ha sido una celebración que mezclaba música, como hacen ellos, y oraciones, en las oraciones que eran repetidas, utilizaron la oración por España, por la patria, por el bien del país, por todo lo que fuera, como 7 u 8 veces. No era en modo alguno algo ajeno o algo en medio de gente que se la veía muchas veces también importante las oraciones que hacían, que tenían, como se ha venido con la inmigración en general, o ya con la clase media en general, unas vidas precarias, unas vidas de que vas a perder un trabajo y vas a tener que soportar 100 entrevistas de trabajo donde te van a decir que no, y luego ya en la 101 te van a decir que sí. Bueno, junto con esas oraciones estaban las oraciones por España. O sea que era un contraste ahí interesante. No sé, quería sacar un poco esto, la cuestión de la religión, pero en la mesa anterior, en términos históricos, si queréis comentar algo en términos ya más del presente y de la cultura presente. Bueno, hace 3 semanas se dio el primer macroconcierto pop en la Plaza de San Pedro, ¿no? Un concierto que no sé si está organizado ya desde Francisco, supongo que sí, porque esto lleva mucho trabajo. Lo emitió Disney en streaming gratis para todo el mundo, y hubo muchas protestas porque Karol G, una reggaetonera, iba a tocar en la Plaza de San Pedro, una reggaetonera católica que hizo 2 baladas de amor ahí y que quedaron preciosas, ¿no? De hecho, lo polémico del concierto de San Pedro es que le dieron la dirección musical a una estrella pop afroamericana que se llama Pharrell Williams, y aquello parecía una misa protestante, ¿no? Y los únicos que tenían un sentimiento católico eran Andrea Bocelli y Karol G, ¿no? Yo creo que es muy importante el español de manera creciente. O sea, creo que parte del motivo por el que escogen a Francisco Papa es para frenar la panza de las comunidades evangélicas y para reconocer que el ámbito más potente del catolicismo es la hispanidad. Y si han escogido ahora León XIV también es por su relación con Chiclayo, con Perú. Y que creo que los hechos hablan por sí solos, es muy importante que tiene el español en la religión. Muy bien, pues terminamos nuestra intensa mañana. Nos vemos aquí a las 5 ya para un par de sesiones más de esta tarde. Muchas gracias.